aquí estamos para nuestra última sesión. Qué lástima, ¿verdad? Cómo vuela el tiempo. En esta última sesión vamos a ir a la página 143 de nuestro sílabo. El título del tema es La señal sempiterna de Dios. Vamos a hablar del sello de Dios. Y vamos a avanzar rápido porque hay muchísimo material que tenemos que cubrir. Desde muy temprano en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hemos enseñado que la señal o el sello de Dios es el sábado. Hasta donde sepamos, la primera persona en la historia de la Iglesia Adventista que descubrió que el sábado es el sello de Dios fue el capitán José Bates, quien en el año 846 escribió un panfleto titulado El séptimo día sábado, una señal perpetua. Con el paso del tiempo, Elena G. de White concordó con el concepto del capitán Bates. Sin titubear, ella escribió en repetidas ocasiones que el sábado es el sello de Dios. Lo dijo muchísimo. Quiero leer algunas de esas citas que ella presentó. La primera fue escrita en Signs of the Times, Señales de los Tiempos, mayo 13, 1886, donde dice explícitamente: el sábado fue colocado en el decálogo como el sello del Dios vivo, identificando así al dador de la ley y dando a conocer su derecho a gobernar. Es una señal. Fíjese que se usa intercambiablemente sello y señal. Es una señal entre Dios y su pueblo y una prueba de la lealtad del pueblo para con Él. En la siguiente página, ustedes pueden leer las que yo no estoy leyendo ahora. Encontramos en la parte de arriba de la página 144, el sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Identifica a Dios como el creador y es la señal de su justa autoridad sobre todos los seres que ha creado. En un testimonio que ella escribió, Special Testimony to Battle Creek, testimonio especial a Battle Creek, 1898, página 6, dice ella: la señal o el sello, fíjense que se usan intercambiablemente esas dos palabras. La señal o el sello de Dios es la observancia del séptimo día sábado, que es el monumento conmemorativo de su obra de la creación. Claramente, sin lugar a duda, la hermana White enseñó que el sábado es el sello de Dios. Pero ahora afrontamos un problema. Y es que la Biblia parece contradecir a la hermana White. Parece, quiero subrayar la palabra. Porque la Biblia nos dice que el sello es el Espíritu Santo. Siempre se trae a colación esto por parte de los que atacan el sábado como el sello de Dios. Vamos a leer esos versículos a donde la Biblia dice que el sello es el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, sellados con el Espíritu Santo. Entonces dice, el sello es el Espíritu Santo, lo dice la Biblia. Otro texto, Efesios 4 y el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Otra vez, sellados con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1 y el versículo 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que parece haber una discrepancia aquí. La hermana White dice que el sello de Dios es el sábado, mientras que aparentemente el apóstol Pablo en estos tres textos nos dice que el Espíritu Santo es el sello. Así que nos hacemos la pregunta:
¿Cómo resolvemos esta aparente contradicción o este conflicto que parece haber entre el espíritu de profecía y la Biblia? La parte de arriba de la página 145 comenzamos la respuesta. La realidad es que Elena White y la Biblia están describiendo dos diferentes dimensiones de la misma realidad. La Biblia describe la obra interna e invisible del Espíritu Santo, mientras que Elena White describe la manifestación visible y externa de esa obra. Por así decirlo, son dos caras de una misma moneda. Tomemos como ejemplo la circuncisión. A fin de comprender mejor la relación que existe entre la obra interna del Espíritu Santo y la observancia externa del sábado, vamos a hablar un poco del rito de la circuncisión. Es un buen ejemplo para entender cómo Elena White y la Biblia no están en contradicción, sino que están en armonía. Hablemos en primer lugar de la acción externa de la circuncisión. Génesis 17:10 nos dice que Dios ordenó explícitamente que Israel practicara el acto externo de la circuncisión. Reza de la siguiente manera: este es mi pacto que guardaréis entre vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Pregunta: ¿la circuncisión era un acto externo? ¿Había que desempeñar el acto externo? Claro que sí. Génesis 17 y el versículo 14 nos dice que la señal externa era de suprema importancia. Era un asunto de vida o muerte, la señal externa. Dice allí: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, es decir, el acto externo, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Cosa seria el acto externo, ¿sí o no? Era tan serio este asunto del acto externo de la circuncisión que una vez Moisés iba camino a Egipto y se le apareció, dice que se le apareció Jehová, pero fue en realidad un ángel que envió Jehová y lo amenazó y le dijo que lo iba a matar porque no había circuncidado a su hijo. Es decir, la circuncisión, el acto externo, era un asunto serio, era un asunto de vida o muerte. Pero escuchen bien, el acto externo de la circuncisión no valía nada al menos que hubiese algo interno. Había algo más profundo detrás del acto de la circuncisión. Y a eso vamos en la siguiente sección. La circuncisión conllevaba un significado mucho más profundo que el prepucio de la carne. Hallamos este significado más profundo en la experiencia de Abraham. Ahora vamos a ver algo muy importante. En Génesis 15:6 se describe algo que sucedió cuando Abraham tenía 84 años. Se le prometió a Abraham que iba a tener un hijo de sus propios lomos. Y la Biblia dice que Abraham creyó o confió en Dios. Y esto le fue contado por justicia. ¿Cuándo fue justificado Abraham por fe? Fue justificado por fe cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo y Abraham creyó a Dios. En ese momento la justicia le fue imputada. Pero ahora escuchen algo muy interesante. En la siguiente página, según Génesis 17:24, unos 15 años después de ser justificado Abraham, Dios le ordenó que se circuncidara. Para este tiempo Abraham ya tenía 99 años. La pregunta clave es la siguiente: ¿salvó o justificó el acto externo de la circuncisión a Abraham? ¿Eso fue lo que lo salvó? No. El apóstol Pablo respondió a esta pregunta con contundencia. En los días del apóstol Pablo,
Los judíos creían que la circuncisión era un acto salvífico. Ellos creían que con circuncidarse se salvaban. Se consideraba que el mero acto externo garantizaba la salvación y un lugar entre el pueblo escogido de Dios. Pero en Romanos 4, 9 y 10, el apóstol Pablo dice, no, Señor, la circuncisión no salvó a Abraham. Abraham creyó a Dios y su acto de fe lo justificó cuando tenía 84 años, 15 años antes del acto externo de la circuncisión. En Romanos 4, 11 y 12, el apóstol Pablo explica, y recibió la circuncisión como, oh, interesante, como señal, y luego dice, ¿cómo qué? ¿Son intercambiables las palabras señal y sello? Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Yo pregunto, la circuncisión externa era la señal externa, pero ya Dios había hecho una obra interna cuando Abraham creyó a Dios. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el sello? ¿El sello es la circuncisión externa? Dios hizo internamente. La respuesta es sí, porque es ambas cosas. Hay un externo y el acto externo es señal de lo que sucedió internamente. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, esta dimensión más profunda de la circuncisión se encontraba ya en el Antiguo Testamento. Es decir, ya los judíos deberían haber entendido que la circuncisión no justificaba ni salvaba a nadie, sino que tenía que suceder algo por dentro para que lo que sucedía por fuera tuviera algún significado. Vamos a ver eso. Deuteronomio 30 y el versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué tenía que ser circuncidado primero? El corazón. Y luego, ¿cuál era la señal externa? El acto externo de la circuncisión. Había algo interno y algo externo. Deuteronomio 10, 16 y 17. Dios dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Nuevamente, la circuncisión era interna y la circuncisión externa era la señal visible de lo que había pasado por dentro, de lo que había hecho el Espíritu Santo por dentro, porque el que circuncida el corazón es el Espíritu Santo. Había un sello interno y había un sello externo. En Filipenses 3 y el versículo 3, encontramos que el apóstol Pablo dice en cuanto a los judíos, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, el acto externo no vale ni 5 centavos sin lo que sucede por dentro. Noten Romanos 2 y el versículo 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Una persona que se circuncida externamente, como hacen los judíos, al menos que tengan una relación interna con el Señor, al menos que el Espíritu Santo no ha puesto su sello espiritual invisible en el corazón, la señal externa no vale absolutamente nada. Podríamos decir también que si una persona no conoce a Jesús, la observancia del no vale nada. Exactamente. Ahora, necesito hacer una clarificación. Esto se encuentra más o menos un poquito más arriba de la mitad de la página 147. La circuncisión fue establecida como una institución judía, ¿sí o no? Después del pecado, ¿sí o no?
fue reemplazada por el bautismo. ¿Correcto? Y según el mandato explícito del Concilio de Jerusalén fue abolido. ¿Están de acuerdo? Pero ahora escuchen. El sábado fue establecido por Dios ¿cuándo? Antes del pecado. ¿Solo para los judíos? Para toda la raza humana. ¿Hay alguna indicación que haya sido reemplazado por algún concilio? No. Así que aunque es cierto que la circuncisión tenía que realizarse por dentro, el sello tenía que ser interno y luego la señal externa era señal de que se tenía el sello interno, el sábado está en una categoría especial porque tiene que pasar algo interno. La observancia del sábado es la señal externa, pero contrario a la circuncisión pasó, el sábado no. Ahora vamos a Colosenses, el capítulo 2, 11 y 12, para que ustedes vean que el bautismo reemplazó la circuncisión. En él también fuisteis circuncidados, con la circuncisión no hecha a mano. ¿Qué clase de circuncisión? No la de afuera. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que logró que se quitara el cuerpo pecaminoso carnal o el prepucio? ¿Qué ceremonia hizo eso? Dice, sepultó él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que, ¿qué reemplaza la circuncisión hoy? El bautismo. Así que vamos a hablar entonces del bautismo. La circuncisión en el Antiguo Testamento era una señal externa de que el Espíritu Santo había hecho la obra en el corazón. ¿Será que el bautismo significa lo mismo? Exactamente, vamos a verlo. Como hemos visto, en el Nuevo Testamento el bautismo tomó el lugar de la circuncisión. Yo pregunto ahora, ¿es necesario el acto externo del bautismo o es suficiente recibir a Cristo en el corazón? Porque hay algunos cristianos que dicen, Cristo es mi sábado. Ajá, pero si Cristo es tu sábado, vas a guardar la señal externa. ¿Están conmigo? A eso vamos, a eso vamos. Ahora, el Nuevo Testamento parece indicar en algunos versículos que el rito externo del bautismo es necesario para la salvación. La Biblia tiene textos donde indica eso. Pero cuando leemos con cuidado esos versículos, nos damos cuenta que el rito externo es indispensable, pero no es suficiente. Noten Marcos 16, 15 al 17. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Creer es el acto ¿qué? Del corazón interno. ¿Y cuál es la señal? El bautismo. Hay condiciones, y adentro y afuera. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Es indispensable bautizarse para salvarse? Sí, Señor. Pero el bautismo es la señal. Lo que ha sucedido en el corazón. La persona ha creído en el Señor. Noten 1 de Pedro 3, 21 y 22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué es lo que hace el bautismo? ¡Wow! Dice, el bautismo nos salva. Bueno, sigamos leyendo. No quitando las inmundicias de la carne, es decir, externo, sino como la aspiración de una buena, ¿eso es dónde? ¿Dónde queda eso? Por dentro, ¿verdad? De una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La hermana White concuerda que el bautismo tiene que pasar algo adentro para que la señal externa valga algo. Noten esta cita, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 296. Cristo hizo del bautismo la entrada a su reino espiritual. Ha hecho de esto una condición positiva con la cual tienen que cumplir todos los que desean ser reconocidos como que están bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Es indispensable el bautismo, sí o no?
el acto externo es indispensable. Los que reciben el rito del bautismo hacen por lo mismo una declaración pública. Ahora fíjense que ha pasado algo antes del bautismo. En el bautismo están haciendo una declaración pública de algo. Están haciendo una declaración pública de que ¿qué? Han renunciado al mundo. Y se han convertido en miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Es decir, hay cierto sentido en que cuando una persona renuncia al mundo y acepta a Cristo Jesús, aún antes del bautismo, esa persona es integrante de la familia de Dios. ¿Qué es lo que hace el bautismo? El bautismo sencillamente es una señal externa que confirma visiblemente esa realidad. Ahora, fíjense lo que dice la hermana White en la siguiente cita. Esto es muy importante porque nuestro nombre es escrito en el libro de la vida cuando nos bautizamos. En ese momento nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Y ahí queda hasta que nuestro nombre aparezca en el juicio. Anota nuestro nombre en el libro de la vida y cuando pecamos Dios el borra. Entonces Dios borra el nombre. Cuando nos arrepentimos, entonces Dios otra vez, escribimos. No, Dios no anda con esa operación de escribir el nombre y borrar el nombre, escribir el nombre y borrar el nombre. No, cuando su nombre se escribe en el libro de la vida, queda allí hasta que se examine su caso en el juicio. Y ahí se va a demostrar si la profesión cuadra con el nombre que está en el libro de la vida. Yo acabé de grabar una serie la semana pasada con sillas vacías, que se llama Conflicto Cósmico, donde traté todos estos asuntos. Esa serie no está lista todavía, pero van a hacerle postproducción y entonces va a estar disponible. Fíjense lo que dice esta cita. En el libro God's Amazing Grace, la maravillosa gracia de Dios, está en español. Dice, es necesario que aquellos que han recibido la impresión de Dios por el bautismo hagan caso a estas palabras, recordando que Dios ha colocado sobre ellos su ¿qué? Cuando una persona se bautiza, ¿qué coloca Dios? Su firma. Y los ha declarado sus hijos e hijas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omniscientes, reciben ellos que en verdad han formado una relación de pacto con Dios. Ahí está. Se bautizaron, pero tienen ¿qué? Una relación verdadera con Dios. Ellos están presentes en cada bautismo para recibir los candidatos que han renunciado al mundo y han recibido a Cristo en el templo del alma. ¿Cuándo se recibe a Cristo? ¿Después del bautismo, en el bautismo o antes del bautismo? Antes del bautismo. Y luego dice, estos candidatos han ingresado a la familia de Dios y sus nombres son escritos en el libro de vida del Cordero. ¿Cuándo es que el nombre se escribe en el libro? Cuando una persona se bautiza. Ahora, en la cita que encontramos después de esta, comentario adventista, tomo 7a, página 297, dice, el nuevo nacimiento es una experiencia escasa en esta época del mundo. Y debo decir algo. Uno de los problemas que tenemos los adventistas es que estamos bañando un montón de gente. Y yo sé que decir eso puede meterme en problemas. Pero los que me escuchan saben que es la verdad. Porque estamos tan ansiosos de informar grandes números que no tenemos cuidado en enseñarles bien lo que significa ser un adventista del séptimo día. Lo que significa seguir a Jesús. Y yo estoy a favor de calidad y de cantidad. Con tal que la cantidad sea de calidad. No estoy diciendo, bauticemos poquito. No, bauticemos bastantes, pero bien preparados. La sierva de Dios dice, el nuevo nacimiento es una experiencia escasa en esta época del mundo. Esta es la razón por la que hay tantas perplejidades en las iglesias. Por eso tenemos problemas con la música, porque la gente viene del mundo, no se les enseña nada de la música, la gente no quiere creer en porque no se les enseñó eso. Cuando entran a la iglesia, yo tengo que dejar de trabajar el sábado, yo no sabía eso, y entonces se forma la pelotera en la iglesia. No sé si conocen esa palabra o no. Sigue diciendo, muchísimos que pretenden tener el nombre de Cristo no están santificados y son impíos. ¡Wow!
han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. No murió el yo y por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo. Poderosa cita. Aquí está otra, el deseado de todas las gentes, página 181. La gracia de Cristo es la que da vida al alma. Fíjense, tiene que pasar algo primero, ¿dónde? Algo tiene que pasar por dentro. La gracia de Cristo es la que da vida al alma. Aparte de Cristo, el bautismo, como cualquier otro rito, es una forma muerta. ¿Es posible tener la señal externa sin tener la relación interna? Sí, señor. Pero ¿es posible tener la señal interna sin tener la externa? Porque cuando una persona se ha entregado a Cristo, va a querer anunciarlo. Pero hay personas que no han tenido cambio de corazón que se bautizan. Eso es lo que le está diciendo el Espíritu recién. ¿Están entendiendo el principio aquí? Entonces, si yo les preguntara esto, ¿cuál es el sello de Dios? Cuando una persona recibe a Cristo o cuando una persona se bautiza. Sería ridículo decir y que un cristiano diga, pues yo tengo a Cristo en mi corazón, yo no tengo que bautizarme. Son las dos cosas. Lo que sucede internamente se anuncia por la señal externa. Ahora, sigamos. El ejemplo de la Santa Cena. Es un ejemplo muy bueno. Yo una vez le dije a alguien que me decía, no, yo no tengo que guardar el sábado, pues Cristo es mi sábado. Y entonces no necesita la señal externa. Dice, no, porque yo tengo a Cristo en el corazón. Entonces le pregunté, le dije, mira, ¿tú participas de la Santa Cena? Me dice, claro. ¿Te comes el pedacito de pan? Sí. ¿Y te tomas la copita de jugo? Sí. Y le dije, ¿y por qué tú haces eso? Me dice, porque es señal de que yo he recibido la sangre y he recibido el cuerpo de Cristo. Le dije, entonces tú me estás diciendo que necesitas una señal externa, un pedacito de pan y una copita de jugo de uva externo, para indicar de que tú en tu corazón recibiste el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, pero me está diciendo que es suficiente que Cristo sea tu reposo y no tienes que guardar el sábado. Se quedó callado. Porque la relación interna no significa que no se necesita lo externo. Ahora, fíjense lo que dijo la hermana White en cuanto a la Santa Cena. Esto se encuentra en el deseado de todas las gentes, página 122. El don de Cristo en el festín de bodas fue un símbolo, cuando Jesús transformó el agua en vino no fermentado. El agua representaba el bautismo en su muerte. El vino, el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. El agua con que llenaron las tinajas fue traída por manos humanas, pero solo la palabra de Cristo podía impartirle el poder de dar la vida. Así sucedería con los ritos que iban a señalar la muerte del Salvador. Únicamente por el poder de Cristo, obrando por la fe, es como tienen eficacia para alimentar el alma. Yo pregunto, ¿es posible comerse el pedacito de pan y tomarse la copa y que eso se haga indignamente? Sin tener una relación interna. Ahora, ¿es posible que una persona tenga la relación interna y diga, yo no tengo que comer del pan ni del vino, pero yo tengo esa relación ya con Cristo? No. Cuando hay la experiencia interna, se va a querer cumplir con el requisito externo. Ahora, vamos a notar un poquito más este asunto. Ahora hablemos de la observancia del sábado. ¿Dios espera que observemos externamente el sábado? ¿Dios espera que respetemos externamente el sábado? Ustedes conocen Éxodo 20 y el 11, no lo voy a leer. Ahí dice, trabaja 6 y guarda el séptimo. Clarito. ¿Sí o no? Sí. ¿Hay que guardar el día externo? ¿Hay que dejar de trabajar? ¿Hay que hablar solo palabras sagradas? ¿Hay que pensar solamente pensamientos que tienen que ver con el Señor? Hay que guardar la señal externa, claramente. Pero escuchen bien, la observancia externa del sábado
es una señal visible de algo que ha pasado por dentro, de lo que ha hecho el Espíritu Santo por dentro. Noten lo que dice Éxodo 31, 12 y 13. Éxodo 31, 12 y 13. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Por qué debían guardar los días de reposo? Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. El sábado es señal de que Dios nos ha santificado. Y yo pregunto, ¿quién es el que santifica? El Espíritu Santo. Así que antes de poder de guardar el sábado externo, el Espíritu Santo tiene que hacer una obra interna y tiene que santificar el corazón. Y cuando el corazón es santo, se guarda el sábado santo como señal. Noten Ezequiel 20 y el versículo 12 y el versículo 20. Ve que los argumentos que usa la gente parecen a veces ser muy lógicos. Por muchos años a mí siempre cuando me decían, bueno, pero la Biblia dice que el sello es el Espíritu Santo. Y no dice que el sello es el sábado. Oye, yo no tenía una buena respuesta. Hacía como los testigos de Jehová. Me iba por la tangente. Pero ahora entiendo la relación entre la observancia externa del sábado y tener el reposo de Cristo en el corazón. Ezequiel 20, 12 y 20. Les di también mis sábados, mis días de reposo o mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El sábado es una señal de que el Espíritu Santo nos ha santificado en nuestra vida. Y dice, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El sábado no santificaba a él, sino que era señal que Dios los había santificado. La observancia externa del sábado era señal de algo que Dios había hecho en el corazón de Israel. En otras palabras, la observancia externa del sábado debía revelar que ellos tenían una relación espiritual interna con el Señor. Ahora yo pregunto, ¿quién es el que crea esa relación interna con el Señor? ¿Quién es el que nos sella esa experiencia en el corazón? El Espíritu Santo. Ustedes pueden leer todos los textos que tenemos en la parte de arriba de la página 151. Lamentablemente no tenemos tiempo. Ahí lo que habla es de la obra del Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo internamente en el corazón humano. Lo que sí quiero que miremos es que al pie de la página tenemos la ilustración del viento. El viento es invisible a los ojos humanos, pero sus efectos se pueden ver. Asimismo, la obra del Espíritu Santo en el corazón no se ve, pero sus efectos se pueden ver en la observancia del sábado como día de reposo. La sierva de Dios también dijo que el Espíritu Santo es el sello. Y es lo que la gente a veces ignora, es que la hermana White dijo que el Espíritu Santo es el sello. Pero ella está hablando de dos diferentes dimensiones, el sello interno y el sello externo, no hay contradicción. Fíjense lo que dice en esta cita tan significativa. Si usted desea imprimir el sello para obtener una impresión clara sobre la cera, no lo logra empujándolo violentamente, sino que lo coloca cuidadosa y firmemente sobre la cera y lo presiona hasta que la cera recibe el molde. Asimismo, escuchen esto, asimismo hace Dios con nuestras almas. No de vez en cuando, sino constantemente, el Espíritu Santo implanta en nosotros nueva vida a la similitud de Cristo. Y luego tenemos esta cita, Mensajes Selectos 395, dice, así como la cera recibe la impresión del sello, así el alma ha de recibir la impresión del Espíritu de Dios y ha de retener la imagen de Cristo. Ella dice, el sello es el Espíritu Santo. Entonces ella se contradice, porque en algunos lugares dice que el sello es el Espíritu Santo y en otras partes dice que el sello es el sábado. ¿Se contradice? No, son dos caras de una misma. En unos lugares está hablando de la obra interna del Espíritu Santo, en otros lugares está hablando de la señal visible de eso, que es la observancia del sábado, que es la señal de que somos miembros de su pueblo.
¿Está quedando claro? Ahora, contrario, estamos en la página 152, contrario a lo que piensan muchos enemigos de Elena White. Ella nunca enseñó que la observancia del sábado nos salva. Nunca enseñó que la observancia del sábado confiere santidad. Siempre enseñó que el sábado es señal de santidad, no fuente de santidad. Eso está claro. Déjenme leerles algunas citas de la hermana White para que se den cuenta. El sábado será la gran prueba de lealtad. Y la gente dice, pero ustedes creen, los adventistas creen que la gran prueba final va a ser el sábado. Eso es ridículo. ¿Cómo es que Dios va a usar un día para probar a la gente? Yo le pregunto, ¿por qué al principio usó un árbol? ¿Cuál es el propósito del árbol? Probar la lealtad de Adán y Eva. ¿Cuál es el propósito del sábado? Probar la lealtad de los seres humanos. El punto no es sábado o domingo. El punto es que cuando usted guarda el sábado, está anunciando, yo acepto a Dios como mi autoridad. Cuando usted guarda el domingo, usted está diciendo, yo acepto la autoridad de la bestia como la autoridad de mi vida. La bestia que cambió el día de reposo. El punto clave es, ¿quién es la autoridad que yo obedezco? El día es la forma de probar a quién soy leal. Como al principio el árbol era la forma de probar a quién soy leal. Dice la sierva del Señor, el sábado será la gran prueba de lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Dios usa lo que se controvierte para probar. Cuando la prueba final le sea aplicada finalmente a los entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración, en inglés es la palabra avowal, una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente, es la señal visible de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar la señal de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido la señal de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Es cuestión de autoridad. El día que usted guarda determina cuál autoridad acepta y si va a recibir el sello de Dios, el sello visible de Dios. En la siguiente página, en el conflicto de los siglos, página 491, la sierva de Dios dice, la observancia del sábado es la señal de lealtad al verdadero Dios. No nos hace leales, es la señal de que somos leales. En la cita que encontramos en Manuscript Releases, tomo 5, volumen 5, página 86, dice, reverenciemos el día sábado, que fue instituido por Dios, pues es la señal de nuestra relación con Dios, la señal por medio de la cual se demuestra el pueblo. ¿Cómo ve el mundo que nosotros somos su pueblo? Porque guardamos el sábado. Y luego tenemos esta otra cita, también en Manuscript Releases, tomo 11, página 18. A los obedientes es una señal de lealtad a Dios. Fíjense que hay una condición. Es una señal de lealtad cuando somos obedientes, cuando nos sometemos a Dios. En Manuscript Releases, tomo 15, página 32. La verdadera observancia del sábado es la señal de lealtad a Dios. Ahora vamos a la página 154. La página 154. En la mitad de la página, la hermana White equilibra las dos ideas, lo interno y lo externo. Fíjense lo que dice. La señal o el sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día sábado, que es el monumento conmemorativo de Dios el Creador. El sello se revela. ¿Se recibió el sello antes de que se revele? Sí.
La señal o el sello de Dios se revela. ¿Cómo se sabe que usted tiene el sello o la señal de Dios? ¿Quién es el que nos da el sello o la señal interno? El Espíritu Santo. ¿Cómo sabe la gente eso? Guardando el sábado. Dice aquí, la señal o el sello de Dios se revela. Es decir, que usted tiene el sello, usted lo revela, ¿cómo? En la observancia del séptimo día sábado, que es el monumento conmemorativo de Dios. Ahora necesitamos regresar a los tiempos de Jesús en el tiempo que nos resta. Porque aquí tenemos una presentación de todo lo que estamos hablando. Donde dice, volvamos a los tiempos de Jesús. La mejor forma de comprender la relación entre la obra interna del Espíritu Santo y la observancia externa del sábado, como señal, es comparando la forma en que Cristo observó el sábado en contraste con la forma como lo guardaban los fariseos. Los fariseos tenían un problema grave. Tenían una conducta externa intachable, sin la obra interna del Espíritu Santo. En otras palabras, eran legalistas. Fíjense cuál es el problema. Mateo 23, 25 al 20. Ahora fíjense el énfasis. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Yo pregunto, ¿lo de afuera es importante? ¿Lo de adentro es importante? ¿Cuál de los dos es más importante? Los dos. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Yo he visto en el cementerio de Battle Creek, he visto unos sepulcros pero lindísimos, pero no quiero mirar lo que está dentro. Además por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿A dónde tenían el problema ellos? Por fuera estaban bien, pero tenían un problema por dentro. Lo de afuera no cuadraba con lo de adentro. Todos los sanamientos de Jesús en sábado fueron casos crónicos. Jesús no sanó gente que estaba urgentemente enferma. Todos los que sanó podría haber esperado hasta la puesta del sol. Ahora surge la pregunta, ¿por qué razón hizo Jesús eso? Porque Jesús quería reprender la forma en que ellos observaban el sábado. Tomemos un ejemplo de esto en Marcos 3, 1 al 7, uno de esos sanamientos del sábado. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poderle acusar. Está prohibido sanar en sábado, pero sí se puede acusar, ¿no? Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Es decir, yo no voy a esconder nada aquí, yo quiero mostrarles lo que voy a hacer, para que todos lo vean. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? En hebreo dice salvar la vida. Jesús estaba hablando de ellos, porque tan pronto sanó a este hombre, dice que salieron para matarlo, para hacer planes para matarlo. Está prohibido sanar en sábado, pero sí se puede planear matar. Y que no estoy diciendo eso. Eso es lo que decían los fariseos. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones. ¿Dónde está el problema? Guardaban estrictamente el sábado externo, pero el corazón estaba lejos de Dios. Este pueblo me sirve de labios, mas su corazón está lejos de mí. Sigue diciendo, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos
tomaron consejo con los eruditos contra él para destruirle en sábado. La sierva de Dios dice en el Deseado de todas las gentes, página 252, su simple observancia exterior era una burla. Ahora voy a leer una cita un poco más larga del Deseado de toda la gente, 250 y 251. Fíjense lo que dice la sierva de Dios. Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse de la justicia de Cristo por la fe, esa es la obra interna, ¿verdad que sí? De apropiarse de la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado. Cuando usted no tiene la experiencia interna, el sábado pierde su significado y su importancia. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado porque es la señal del poder de Cristo. Primero el poder de Cristo y luego ¿qué? La señal. Los dirigentes judíos cumplían con la voluntad de Satanás, rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano y a pensar que la observancia del sábado que Él les exigía hacía a los hombres duros y crueles. Esa es la imagen que daban del sábado y de Dios. Lean los evangelios. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Aunque los rabinos le perseguían con una hostilidad implacable, ni siquiera aparentaba conformarse a sus requerimientos, sino que seguía adelante observando el sábado según la ley de Dios. Al pie de la página, algunos enemigos del sábado dicen: Jesús es mi reposo y solo necesito reposar espiritualmente en Él. ¿Acaso Jesús no declaró: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Pero el reposo de Cristo en el corazón no nos exonera de observar el sábado externamente, como señal visible del reposo interno que tengo con Cristo Jesús. ¿Dirían estos mismos enemigos del sábado que no necesitamos bautizarnos porque es suficiente aceptar a Cristo en el corazón? ¿Dirían que no es necesario comer el pan y beber el vino en la Santa Cena porque ya creemos en nuestro corazón que Jesús fue quebrantado y derramó su sangre por nosotros? ¿Contendería alguien que no es necesaria una ceremonia matrimonial visible y externa porque el amor ya está en el corazón? Las obras son una manifestación externa de la fe, y la fe es la motivación interna de la fe. La hermana White dice que algunos que guardan el sábado externo se van a perder. Algunos adventistas que guardan el sábado se van a perder. Mientras que los mundanos se van a perder por no guardarlo. Algunos adventistas por guardarlo mal se van a perder. Entonces lo que hay que hacer es enseñarle a la gente a guardarlo bien. Hay que enseñarle el significado cristocéntrico del sábado. Porque a veces nosotros mismos somos legalistas. No puedes hacer esto. Le decimos a nuestros hijos: no puedes hacer eso. No. Y entonces para ellos el sábado se vuelve una carga. Y dicen: ¿por qué no? Porque yo dije que no. O porque la Biblia dice que no. No, entonces lo que debemos hacer es enamorarlos de Cristo para que quieran pasar todo el día con Cristo. Que tengan una experiencia con Cristo. Y entonces, qué refrigerio, un día completo con mi querido Señor. Cuando lo vean así. Y así hay que enseñarle a la gente que va ingresando también a la iglesia adventista. La sierva de Dios dice en el libro Spiritual Gifts, eso está mal ahí, no es en la mitad de la página 157, Spiritual Gifts, no es Spiritual Gifas, yo no conozco ningún libro que se llame así. Dice: se me mostró que la mera observancia del sábado, el orar mañana y tarde, no son evidencias positivas de que somos cristianos.
Estas formas externas se pueden observar estrictamente mientras que la verdadera piedad está ausente. Wow. En la carta 191, 1899, dice la sierva del Señor, una observancia externa del sábado no salvará al alma. Los principios que están entrelazados en cada uno de los mandamientos deben ser honrados y obedecidos en la vida espiritual y práctica. Dios requiere que la ley sea escrita en las tablas del alma. ¿A dónde escribe Dios primero la ley? ¿En nuestra conducta o en nuestro corazón? Lo escribe en el corazón, según Hebreos el capítulo 8. Si la ley no está en el corazón, nuestra observancia del sábado o cualquier otro mandamiento no vale ni 5 centavos. Porque somos igual que los fariseos. Entonces, ¿qué necesitamos? Una relación con el Señor Jesús. Fíjense, en Manuscript Releases, tomo 3, página 424, dice: todos aquellos que observan el sábado en verdad llevan la marca de lealtad a Dios. Los que guardan el sábado, ¿cómo? Pues si se puede guardar el sábado en verdad, también es mentira. Son representantes de su reino. Su luz debe brillar a otros en buenas obras. No debemos observar el sábado meramente como un asunto legal, porque es una ley. Debemos estar conscientes del impacto, ¿qué? El impacto espiritual que tiene sobre todas las transacciones de la vida. Dios dice, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Esta es la santificación por medio de la verdad. Y aquí está la cita donde la hermana White dice que algunos observadores del sábado se van a perder. Dice, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. ¿Cómo van a guardar los 144,000 el sábado? Tiene el sello de Dios en la frente. Es la señal visible el sábado. ¿Cómo lo van a guardar? ¿Cómo guardó Cristo? ¿Qué hizo Jesús el sábado? Todo el sábado el Señor Jesucristo lo usaba para ayudar a otros. Siempre que aparecen los evangelios, Jesús está ministrando a otros. Y cuando la iglesia adventista guarda el sábado de esa manera, el diablo va a levantar oposición en contra del sábado, como hicieron los fariseos. No es solamente el mero acto de guardar el sábado, porque guardamos el sábado. No. Cuando estemos haciendo lo que Cristo hizo durante el sábado, entonces el diablo se va a despertar y dice, esta gente está revelando el carácter de Dios ante el mundo. No me conviene que la gente conozca el carácter de Dios. Sigue diciendo esta cita. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros. Imagínense esto. Hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe, debieran haber mandado a sus familias tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. En el libro Sons and Daughters of God, página 51, Hijos e Hijas de Dios, página 51, la sierva de Dios dice, la ley de Dios, que es santidad perfecta, es la única verdadera norma del carácter. El amor se expresa en la obediencia y el amor perfecto echa fuera el temor. Ahora escuchen bien, aquellos que aman a Dios, ¿aquellos que qué? ¿Cuál es el primer paso? Amar a Dios. Aquellos que aman a Dios tienen el sello de Dios en sus frentes y desempeñan las obras de Dios. Ojalá que todos los que profesan el cristianismo supieran lo que significa amar a Dios en la vida práctica. ¿Les quedó claro el asunto?
Entonces cuando dice que los 144,000 tienen el sello de Dios en su frente, el nombre de Dios en sus frentes, no significa meramente que vamos a la iglesia el sábado. Pues muchos adventistas son adventistas de 9 a 12 del séptimo día. Y el sábado por la tarde se van a dormir. Y el sábado por la mañana llegan tarde a la escuela sabática. Pues el único día que puedo dormir. El Señor tiene que entender de que yo trabajo muy duro y el sábado es el único día que yo puedo. Bueno, y la Biblia dice que debo descansar. Y entonces llegamos tarde a la escuela sabática. Como venimos con sueño, nos dormimos durante el sermón. Y el sábado llega a ser una carga. El sábado llega a ser algo que no es un deleite. La Biblia dice que debemos llamar al sábado delicias. Agradable, día agradable de Jehová. Pero a veces hacemos ese asunto una carga para los demás. Por nuestras reglas, nuestros reglamentos. Y por el otro lado hay personas que no le tienen respeto al sábado. Los veo a uno jugando futbolito por ahí afuera y salen a comer en restaurantes después del culto los sábados. Dicen, no, porque es que yo tengo a Cristo en el corazón. Hermanos y hermanas, nosotros necesitamos estar bien por dentro y por fuera. Pero cuando estamos bien por dentro, vamos a estar bien por fuera. Vamos a guardar estrictamente el sábado por nuestra relación con Cristo. No por legalismo, sino que lo vamos a hacer por amor al Señor Jesucristo. Última cita, Maranata, página 162. La imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Interesante. Todos los que demuestren su lealtad. ¿Cómo vamos a demostrar la lealtad? Observando el sábado. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical, recibirán la marca de la bestia. Y así los destinos de todos los seres humanos en la iglesia y fuera de la iglesia quedará eternamente decidido. Que Dios nos ayude al terminar esta clase a ser la clase de personas que tienen la obra interna y lo externo también.